Días sin fronteras, una vez más aquí en nuestra reunión live de los días miércoles. Pues sabemos que ese Dios bueno y bondadoso siempre tiene para nosotros algo nuevo, algo que aprender, algo que seguir creciendo en el orden de su verdad, en esa revelación dispuesta a través de lo hecho por Jesús y que ahora nos es traída por el Espíritu Santo. Chicos, hoy quiero compartirles en la carta a los Efesios. Vamos a estar puntualmente en el capítulo 4, los versículos 23 y 24. Y lo que vamos a estar mirando es un tema que resulta ser recurrente por parte del apóstol Pablo. No solo lo toca en estos versículos, sino que también lo vemos en la carta a los Romanos, lo vemos en la carta a los Colosenses. Y de alguna forma esto nos induce a saber que guarda una gran importancia. Una importancia pues sobre todo en la trascendencia de madurar, crecer, avanzar, ver la transformación en nuestras vidas, ver cómo el Señor actúa y cómo nos lleva al cumplimiento de todo aquello que ya se dio en la persona de Cristo Jesús. Así que por favor acompáñame a Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Y dice la Escritura: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, quiero decirte que si hay un tema que realmente a mí me apasiona como creyente, como hijo de Dios, como pastor, es precisamente la renovación del entendimiento. Yo diría que así como el apóstol Pablo lo toca, pues para mí se ha convertido como una de las grandes revelaciones en el orden de mi propia vida. O sea, a veces uno vive la frustración de muchas cosas que no cambian, de muchas cosas que tal vez no avanzan a pesar de estar en el Señor. Y bueno, uno se pregunta, ¿cuál será la respuesta? ¿Dónde estará aquello que Dios dispuso como una herramienta fundamental para nosotros poder llegar a más, para poder alcanzar todo lo dispuesto por Él, para poder vivir en toda esa promesa cumplida en la persona de Cristo Jesús? Y yo tendría que decir que eso trascendente precisamente es la necesidad de renovar nuestras mentes, de renovar nuestro pensamiento, de cambiar aquello que venía desde nuestra naturaleza vieja, desde nuestro hombre viejo, para colocar ahora en su lugar todo lo que tiene que ver con el pensar de Dios, con la voluntad de Dios, con lo establecido en su palabra, incluso con aquello que define su carácter. Entonces, cuando yo veo personas en este tiempo muy frustradas, que bueno, se ven más de lo común, o sea, creyentes que a pesar de haberse encontrado con Cristo, están sufriendo situaciones que los llevan a estar todo el tiempo pues quejándose, angustiados, afanados, ansiosos. Pues la gran pregunta para hacernos es: ¿están utilizando esa gran herramienta que Dios nos otorgó en medio de su autoridad, en medio de esa transformación que produjo en nosotros, como es precisamente la renovación de nuestro pensamiento? Esa es una pregunta muy buena para que tú te puedas hacer precisamente en esta noche, una pregunta para comenzar este tiempo de reflexión en Dios, este tiempo de poder saber un poco más de su palabra para poder seguir avanzando en lo que tiene que ver con sus designios. Entonces, como te decía, hoy es fácil descubrir cristianos con conflictos internos que resultan ser realmente serios, ya que han llegado a considerar que la voluntad por Dios dispuesta en su palabra como buena, agradable y perfecta tal vez no sea tan cierto, o simplemente no está lista para cumplirse en el orden de sus vidas, o no está dispuesta, como si existiera algún tipo de excepción en cuanto a lo que tiene que ver con algunos de aquellos que nos definimos como hijos de Dios. Entonces, preguntas que surgen como cuáles en el interior nuestro, en nuestra mente. ¿Por qué si ahora soy hijo de Dios, pues no gozo de esa satisfacción o plenitud que nos están mostrando las Escrituras? Sabemos muy bien que el Señor Jesucristo dijo que Él había venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Y yo por qué tengo o guardo esa sensación de que no es así conmigo? Pues esas son esas preguntas que a veces surgen en nuestra mente y para las cuales no hallamos una respuesta. Nos sentimos como atrancados, nos sentimos como sin poder avanzar, sin poder ver más, sin poder llegar a la resolución concreta de ciertos aspectos, de ciertas situaciones en el orden de nuestras vidas. Hay otras cosas que tal vez nos preguntamos como: bueno, Señor, ¿y por qué estas cosas no se dan en particular en ciertas áreas? ¿Por qué sigo siendo vencido por ciertas situaciones? ¿Por qué mi fe no aumenta? ¿Por qué no puedo crecer, Señor, en la proporción de aquellas cosas que tú has determinado, Dios mío, que están dispuestas para mí, que incluso no van a ser hechas, ya fueron hechas en la persona de Cristo Jesús? Entonces, hay quienes estamos buscando la manera de poder hacer una resolución de ciertas cosas, de poder salir de aquello que se encuentra aplazado, ¿sabes? Y todos estos interrogantes que surgen en nuestro corazón, ¿sabes?, nos llevan incluso a simplemente entrar como en el orden del conformismo, a decir: bueno, yo creo que debo entrar en una profunda resignación porque esto no va a cambiar, esto va a seguir siendo lo mismo, las cosas van a seguir igual, yo no tengo manera de poder hacer que mi vida pueda llegar a la plenitud de lo determinado por el Señor. Y en estos días, precisamente mientras escuchábamos a la pastora predicar el domingo anterior, ella hablaba de que a veces tenemos formas de hacer las cosas, guardamos una lealtad así como esa lealtad familiar, a como fuimos instruidos o como la tradición fue impartida en el orden de nuestras vidas.
Y sabes, queremos mejores resultados, queremos mejores cosas, tal vez queremos obtener un sabor diferente en el orden de nuestra vida. Pero sin embargo, pues seguimos actuando bajo la tradición, seguimos actuando bajo aquello que esclaviza nuestra mente, bajo aquello que esclaviza nuestros pensamientos y que definitivamente si no es renovado, o sea, si no es puesto en el orden de lo que el apóstol Pablo nos está exponiendo, pues el resultado final va a ser el mismo. Yo quiero que empieces a meditar en eso. Porque a veces estamos buscando la justificación en circunstancias externas o en personas o no sé, o en acciones que otros tienen contra nosotros, pero no nos estamos dando cuenta que realmente la manera en que podemos ver la vida en la plenitud de lo dispuesto por Dios y el resultado de la vida conforme a lo que el Señor ha establecido está en nuestro interior. Está en un cambio que tiene que suscitarse, un cambio que tiene que darse, un cambio que es importante que nosotros decidamos pues que se geste en nuestro interior. Entonces lo cierto es que caminar hacia adelante no está condicionado, así quiero que lo veas, a factores externos, sino a nuestra realidad interna, lo que está pasando en tu yo. Solo si nos exponemos a una transformación genuina desde nuestro interior, esto nos va a permitir tener una mejor visión del propósito en el que Dios nos ha establecido y además borrará todo tipo de insatisfacción que se pueda encontrar en nuestras almas. Eso es importante que lo veas. Es importante que hoy tú solo no te suscribas a creer que tal vez existen algunas formas, métodos, cosas que te pueden llevar a cambiar las circunstancias en las que estás, ¿no? Tú tienes que suscribirte a lo que está en tu interior, tienes que suscribirte a lo que llena tu pensar, a lo que llena tu mente, a lo que llena tu alma y que es lo que te atranca, lo que no permite que puedas avanzar, lo que te mantiene en los círculos viciosos del desierto. Ahora, partiendo de allí, vamos a ver nuestro primer punto en esta noche. Lo primero que quiero que veamos es que para avanzar, creo que es el deseo de todos nosotros, necesitamos salir del círculo vicioso de nuestros pensamientos. Hay pensamientos que son absolutamente esclavizantes, nos mantienen en la misma posición, nos mantienen en el mismo lugar, nos mantienen sin poder llegar a donde Dios desea. Mira cómo está diciéndonos el apóstol Pablo ahí en Efesios, en el capítulo 4, el versículo 23 y 24. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y quiero que enfatizar un poco en ese versículo 23, cuando dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es interesante porque Pablo, de lo que está hablando aquí cuando se refiere a la renovación de la mente, es a ese cambio que debe verse primero, así como lo escuchas, y principalmente reflejado en nuestra mentalidad, puesto que nuestras conductas no son más que la exteriorización de la convicción que llevamos por dentro. Eso es realmente hacia donde nosotros debemos apuntar y ese es el consejo sabio que nos está otorgando el apóstol Pablo. Sabes que por allá en Proverbios dice que tal cual el hombre piensa, tal cual es, y eso pues nos lleva a la definición precisamente de lo que nosotros hacemos, de la manera como de alguna forma nuestros frutos siguen siendo los mismos, nuestra cosecha sigue siendo en la misma cantidad. Ese es aquello que define precisamente el que nosotros estemos detenidos y no podamos ver más, no podamos alcanzar más en el Señor. Entonces, esa nueva mentalidad es la que puede captar, así como lo escuchas, y obedecer todo lo que tiene que ver con la voluntad del Padre. O sea, entre más nosotros caminamos en esa voluntad, pues ¿qué va a pasar? Pues vamos a ver el cumplimiento de todo lo determinado para nuestra vida en sus diferentes áreas. Ponla en los términos que sea. Ponla bajo el pensar que tú consideres que tal vez te sientes como dando vueltas y vueltas y vueltas y círculos en el orden de tu vida. Pero si tú quieres realmente llegar a donde Dios quiere, si tú quieres alcanzar la plenitud de lo que es el pensamiento de Dios, obviamente debemos absorber todo lo que representa su voluntad y debemos caminar, obedecer en eso precisamente. Ahora quiero mostrarte por lo menos algo que aconteció en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Un pueblo que se ha encontrado dando vueltas y vueltas en círculos durante 40 años en el desierto, pero ahora tiene la oportunidad, después de esos 40 años y con una nueva generación, a trascender, o sea, a poder avanzar, a poder llegar a la plenitud de lo que era esa promesa hecha por Dios para sus vidas, esa promesa hecha por Dios para bendición, de todo lo que representaba su propósito. Y mira lo que dice Josué en el capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2. Lo hemos estado estudiando mucho últimamente, así que resulta ser supremamente ya conocido para ti. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, escucha esto, levántate, como Dios nos lo dice hoy, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Este es un momento histórico realmente trascendente. ¿Por qué? Pues porque el pueblo, como te comentaba, salió de Egipto hace 40 años, fue liberado por el Señor, pero sin embargo su condición de poder avanzar no se ha estado gestando, no se ha estado dando. Y tal vez tú te vas de alguna manera a identificar con esta situación, porque lo que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, es que a veces estamos andando en círculos, estamos caminando en círculos, estamos haciendo de alguna forma que no veamos el prosperar de nuestras vidas, no veamos el actuar de Dios de esa forma como Él lo ha prometido, tan poderosa y tan gloriosa, que nos veamos en otra condición, en otro nivel, viviendo otra clase de vida. Y bueno, el mirar esto pues nos enfoca precisamente en lo que está pasando con dos generaciones. Una generación que salió de Israel, que salió de Egipto, una generación que va caminando hacia la tierra prometida, pero una generación que por falta de renovación de sus pensamientos, una generación que por estar llena de ciertos temores, el no permitirse conocer a Dios en otra dimensión, el no poder creer en Él, el no poder descansar en Él, pues les ha llevado a morir en el desierto. Y hay quienes sentimos que estamos muriendo en ciertas áreas de nuestra vida, por más que nos esforzamos, por más que utilizamos métodos, por más que buscamos, diferentes lecciones, diferentes formas, tantas cosas que hoy se presentan. Y sin embargo seguimos en el mismo lugar, seguimos sufriendo de lo mismo, seguimos padeciendo el mismo dolor, la misma angustia, la misma aflicción. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué tan complejo? Y bueno, si tú te das cuenta, este pueblo decidió permanecer con una misma mentalidad. Ellos decidieron pues morir en sus pensamientos, morir en aquello que los esclavizaba en sus mentes. Y por el contrario vemos otra generación en comparación, que es esa generación que ahora se suscribe a ser liderados por Josué. Y están tomando esas palabras de Dios de levantarse y pasar el Jordán. ¿Qué representa el Jordán? Precisamente el obstáculo que a veces está puesto entre nosotros y el cumplimiento de esas promesas hechas por el Señor, el cumplimiento de ese propósito, de ese sueño, de ese anhelo, pues que claramente Dios ha determinado para nuestras vidas. Entonces, viéndolo así, vemos esta generación que decide cambiar su pensamiento, que decide realmente reposar en lo que es la verdad de Dios, que decide creerle al Señor, que decide caminar hacia adelante. Y a eso es lo que nos invita Dios hoy. Que nosotros podamos suscribirnos a permitir que a través de nuestra elección, nuestra mente sea renovada, nuestra mente sea cambiada y podamos sufrir una transformación que nos coloque en ese nuevo nivel, que nos lleve por más, que nos lleve a alcanzar más, que nos lleve a ver la plenitud de aquello que Dios determinó en las diferentes áreas de nuestra vida, sea cual sea tu área familiar, sea tu área espiritual, sea tu área financiera. Es cambiar todo eso, y es lo que Dios espera precisamente que se dé, que se geste a través de nuestra elección. Y esa elección debe ser: yo necesito cambiar mi mente, yo necesito renovar mis pensamientos. A eso nos lleva el Señor, salir de todos esos círculos viciosos en los que nos hemos mantenido, círculos viciosos en los que hemos estado caminando de manera esclava. Ahora, ¿nosotros cómo podemos saber que estamos avanzando? Esta es una buena pregunta, porque usted esta noche pues se dirá, bueno, ¿y cómo puedo saber yo que realmente estoy yendo hacia adelante? Bueno, cuando se rompe el círculo habitual de nuestros pensamientos, cuando nuestra respuesta mental a los estímulos exteriores termina siendo otra, ahí es cuando sabemos que estamos realmente avanzando. Quiero colocarte un ejemplo. O sea, piensa por un instante en cualquier circunstancia que ha estado presente en tu vida por muchísimo tiempo. ¿Sabes? Y por más que tú te has esforzado, no has podido salir de allí. O sea, llámale como sea. O sea, puedes llamarle pecado, adversidad, enfermedad, quebranto, pobreza, circunstancias familiares. Y ahora, recuerda el pensamiento que viene a tu mente cada vez que tú enfrentas esas circunstancias. O sea, lo que vas a descubrir precisamente es lo que hay en esencia en ti. O sea, porque cuando tú piensas por un instante, cuando tú recurres a ver lo que hay en tu mente, pues eso es lo que ha estado determinando precisamente llegar al mismo lugar, mantenerte en la misma área, no avanzar, no alcanzar lo que Dios desea, no poder ver un cambio sustancial en tu vida, no poder ver un cambio sustancial en tu familia. Eso es lo que está pasando allí. Así que nosotros tenemos que preguntarnos por qué nada cambia. Y con seguridad, si le permitimos a Dios, Él nos va a llevar a que nos demos cuenta que realmente lo sustancial está en lo que hemos estado pensando, en la manera como pensamos, en la manera como abordamos todas esas circunstancias. Quiero colocarte un ejemplo muy puntual. O sea, te he estado hablando de circunstancias, pero quiero hablarte de un ejemplo muy puntual. Llega una situación financiera a tu vida, algo que te hace pensar que incluso tu existencia y la de tu familia puede estar en riesgo.
Y tú tienes que preguntarte frente a aquello cuál es tu reacción. O sea, ¿cómo reaccionas? Si siempre reaccionas igualmente, ¿cómo puedes reaccionar? Con incredulidad, con ansiedad, con afán, con angustia, con desilusión, con desesperanza. Si ese es tu actuar, pues tú tienes que darte cuenta que eso es a lo que te está llevando tu mente. Ahora, si por el contrario, tú eres una persona que enfrentas una vez más esta circunstancia, pero la tomas con paz, o sea, tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento, sientes que estás descansado en el Señor, sientes que Dios es suficiente para llevarte. O sea, si ese es tú dices, algo pasó en mi mente. O sea, antes actuaba de esta forma, precisamente ceñido a lo que había en mi pensamiento, pero ahora actúo de esta forma y la razón es una sola. Dios ha producido a través de mi decisión y mi elección una renovación en mi pensar que me llevó a una transformación que me hace ahora poder asumir todas ese tipo de circunstancias de una forma como debe ser, como Dios determinó en su perfecta voluntad, y entonces voy a ver un cambio, voy a ver una transformación, voy a ver cómo las cosas se suscitan de otra manera. Entonces sé que muchos de nosotros, la idea equívoca que tenemos en nuestra mente es creer que la transformación es producto de una acción mágica efectuada por el Señor. ¿Sabes? Y esto está totalmente fuera de la verdad establecida en la Escritura. Porque no es así. Por eso el apóstol Pablo nos va a llamar a renovaos el espíritu de vuestra mente. Así lo dice en Romanos, si recuerdas. Así lo va a decir en la carta a los Colosenses, como de igual forma. También habla de ese revestidos aquí en la carta a los Efesios. Y es porque es nuestra decisión, no es la decisión de Dios. Algunos quisiéramos que simplemente se nos impusiera las manos y las situaciones cambiaran, las circunstancias externas cambiaran. Y Dios está diciendo, nada puede determinar tu destino, tu propósito, sino solo tú, desde la elección de poder cambiar lo que hay en tu interior, de poder renovar lo que hay en tu interior, de poder quitar lo que no va en línea con mi perfecta voluntad y ahora ceñirte a lo que yo establezco en mi palabra, lo que yo pues pienso. O sea, en otras palabras es colocar el pensamiento de Dios en nuestro pensamiento. A eso es lo que apunta precisamente el apóstol Pablo. Entonces, él nos va a dejar claro en las cartas que escribe que la renovación es algo que está limitado a nosotros mismos. O sea, no es algo que está dispuesto por Dios para su elección. Es nuestra elección, es nuestra decisión. Somos nosotros los que decidimos quitar lo que está allí y ahora poner lo que Dios espera, lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. De hecho, te digo algo, pero en esta nueva genética, en esta nueva naturaleza que nos fue dado a través del nuevo nacimiento, pues algo particular es que nosotros hoy tenemos la capacidad, así como escuchas, la capacidad de poder decidir renovar nuestra mente. Antes eso no era posible, antes éramos total y absolutamente esclavos de nuestros pensamientos, pero ahora no. Éramos absolutamente esclavos de nuestra naturaleza, ella determinaba lo que pensábamos y nuestras acciones. Pero ahora no. Ahora, incluso, recuerda que en la segunda carta a Timoteo, exactamente en el capítulo 1, el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que nosotros tenemos el poder hoy, así el poder de decidir romper con todo círculo vicioso en el que nos ha estado manteniendo nuestros pensamientos. Entonces, esto es lo primero. Eso es lo primero que yo quiero que tú veas hoy, lo que Dios quiere que tú puedas atesorar en tu corazón y que puedas atesorar en tu mente. Así que para avanzar nosotros necesitamos romper con el círculo vicioso de nuestros pensamientos. Hay que quitar esos pensamientos y colocar unos nuevos. Ahora lo segundo, y se relaciona precisamente con esta misma idea. Lo segundo es que para avanzar necesitamos llenar nuestra mente con los pensamientos de Dios. Escucha eso, o sea, de alguna forma nosotros nos damos cuenta que decidimos que nuestra mente sea limpiada, pero ahora hay otra cosa que también debe pasar. Y es que debe sustituirse aquello que se limpió por algo nuevo. Y eso algo nuevo es los pensamientos de Dios. Mira cómo dice Efesios, ahí en el capítulo 4, el versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, es como si nos estuviese diciendo, ya te quitaste una ropa, ahora tienes que colocarte una nueva. Es como lo que el apóstol Pablo pues procura comunicarnos. Y sabes, cuando pensamos en la renovación de la mente, es exactamente lo mismo que sumergirnos en un proceso de santificación. Hace un momento lo leía precisamente, o bueno, más bien, eso lo vamos a leer ahora, pero cuando leíamos sobre Josué haciendo que el pueblo se levantara para entrar a la tierra prometida, pues el Señor va a suscribir que existen unas condiciones que cumplir. Entre ellas, pues vamos a hallar la santificación, que resulta ser necesaria. Y eso es lo que pasa, la santificación es esa limpieza interna en el orden de nuestros pensamientos. Y esto debe ser algo que resulta ser progresivo, pero constante. O sea, algo que debe generarse en función de que todo lo que está en nuestra alma se ha cambiado, se ha transformado, se ha quitado y ahora se ha puesto allí algo nuevo.
Entonces, no se trata de que en nuestras fuerzas nosotros abandonemos esas conductas viciadas que van en contraposición con esta nueva vida que nos ha sido entregada, sino que necesitamos sustituir nuestros pensamientos viejos, que son los determinantes de estas acciones, y darle paso a ser llenos de los pensamientos de Dios, y así fácilmente poder ser guiados por el Espíritu a poder tener esa vida plena, esa vida dispuesta por Dios en las diferentes áreas, y que nos lleva pues a una riqueza, a esa gran riqueza que nos fue otorgada en la persona de Cristo Jesús, a entrar a ese descanso, ese reposo, a ese reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida, porque ahora hemos sujetado nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, porque ahora los hemos llevado a la obediencia en Cristo, porque ahora nos hemos limpiado de nuestro parecer, de nuestro creer, de nuestras convicciones, para darle paso a las convicciones de Dios, porque hemos abandonado nuestra tradición para que sean los pensamientos de Dios los que se entronen por completo en el orden de nuestras vidas. Ahora quiero darte un ejemplo sobre esto, unas palabras dichas por el Señor Jesús en Mateo. Mateo capítulo 12, 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, y estas son palabras dichas, como te decía, por el mismísimo Señor Jesucristo, haciendo alusión a la realidad espiritual de la nación de Israel. Pero es interesante lo que Él nos plantea, porque está hablando de algo que se gesta en la vida de los hombres, algo que Dios siempre quiso hacer, y es poder limpiar sus vidas, santificar sus vidas, establecer su carácter en ellos. Ahora, ¿cómo se establece ese carácter? Bueno, mira lo que nos está dando este ejemplo. Nos está diciendo que ese espíritu que sale y que va a lugares desérticos, pero cuando no haya pues descanso en esos lugares desérticos, regresa a la casa, que en este caso es un hombre que es nuevamente poseído. Pero creo que nos sirve. ¿Por qué nos sirve esta ilustración dada por el Señor Jesús? Por una razón, porque nosotros no simplemente podemos dejar que nuestro pensamiento sea limpiado, o sea, que sea quitado lo que antes concebíamos como una verdad, aquella tradición que se entronaba en nuestro corazón, sino que ahora hay algo que colocar. ¿Y qué es eso que hay que colocar? Pues los pensamientos de Dios. Tenemos que alinearnos con lo que es el pensar del Señor. Tenemos que tomar lo que representa su voluntad desde su palabra y que se entrone en nuestro corazón. Eso es lo que nos va a llevar a avanzar. Eso es lo que va a llevarnos a que se rompa el círculo vicioso en el que hemos estado andando, ese círculo vicioso que no nos ha permitido comprobar esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Eso es lo que no nos ha conducido a que demos pasos agigantados hacia lo que tiene que ver con ese propósito divino, con ese plan divino constituido para nuestras vidas, para nuestras casas, para nuestras familias, para todo aquello que el Señor nos dio en medio de su bondad, en medio de su amor. Entonces, uno tiene que ver, porque precisamente hay 2 pasos aquí. Primero, ¿qué debo hacer? Limpiarme. Pero segundo, debo llenar el vacío. Si no lleno el vacío, Él será llenado nuevamente, o sea, nuestros pensamientos anteriores de la vieja naturaleza nuevamente regresarán a ser recurrentes. Y no solo regresarán a ser recurrentes, sino que más allá incluso vendrán algunos que nos distorsionarán o distorsionarán esa verdad que Dios quiere que se siembre en nuestros corazones, y aún nos sentiremos en una condición peor a pesar de haber tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. Ahora, si vamos a Josué, y quiero que veas este texto, a Josué al capítulo 3, el versículo 3 y el versículo 4, mira lo que dice. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, porque por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si usted lee con cuidado, realmente hay una indicación inicial, aunque parezca que fuera la final, y es santificados. Y eso apunta a lo que les hablaba hace un instante, el proceso de la renovación de nuestro entender después de haber conocido a Cristo. De hecho, era lo que el Señor quería, que ellos se quitaran todo ese oprobio que traían del desierto, toda esa tierra, por decirlo de alguna manera, que venía encima y que no les había permitido trascender como pasó con su generación anterior, la generación de sus padres. Y a eso nos llama el Señor, a la necesidad de limpiar. Pero no solo eso, yo diría que hay una indicación que continúa después de esta, y es: sigan a los levitas. Sigan a los sacerdotes, sigan a aquellos que llevan el arca del pacto. ¿Y qué representaba el arca del pacto? Pues la guía del Espíritu Santo. Ahí estaba la unción del Señor. Y dice que era un camino que ellos no conocían.
Ahora, ¿por qué es importante? Porque nosotros ahora queremos ir tras esa nueva vida dispuesta en el Señor Jesús. Esa vida que nos lleva a más, esa vida de grandes bendiciones, esa vida de todo lo cumplido a través de su sacrificio, esa vida de una gran herencia, esa vida de una gran esperanza. Pero para que eso acontezca, nosotros necesitamos ahora la guía de su Espíritu Santo por la palabra de Dios. Necesitamos el conocimiento de esa palabra. O sea, no solo es santificarse, no solo es limpiarse, no es solo quitarse lo oprobio de Egipto, no solo es quitarse la incredulidad de la generación anterior, sino que ahora se trata de colocar la verdad de Dios en nuestros corazones, de llenar nuestra mente, nuestro pensamiento con lo que Dios piensa, con aquello que representa su perfecta voluntad. Y entonces seremos guiados precisamente a conquistar todas esas áreas de nuestra vida que no han estado bien. Todas esas áreas de nuestra vida que nos generan de alguna manera inconformismo. Tal vez incluso hemos llegado a la resignación, pero Dios está diciendo, no es mi deseo. Si te llenas de mi palabra, si te llenas de mí, si te llenas de la guía de mi Espíritu Santo por esa palabra, tú podrás ver la comprobación de todo aquello que te he dicho en mi escritura y que es bueno, agradable y perfecto para ti. Entonces, hay quienes nos hemos conformado con ciertos estados. Estamos decididos a dejar los huesos en el desierto como pasó con la generación anterior, a ser vencidos por nuestras mentes viejas. Preferimos vivir vidas religiosas llenas de la apariencia y sin frutos verdaderos. Una apariencia que frente a los hombres parece que dijera, yo soy un cristiano feliz, yo soy un cristiano gozoso, yo soy un cristiano que avanza, yo soy un cristiano enriquecido en Dios, pero que en el interior no es así. O sea, es simplemente una fachada y Dios te está diciendo hoy que eso puede ser una realidad. Mira, yo te decía que un día me encontré con este tema y por eso me apasionó. Diría que dentro de todos los temas en la escritura este me genera muchísima pasión. Y es porque pude darme cuenta que el asunto no estaba en las situaciones externas que no me permitían avanzar, sino que estaba en mi interior y que era mi elección, era mi decisión, como resulta ser tu decisión y tu elección hoy. Si tú tomas esta decisión y esta elección de quitar tu pensamiento viejo, de revestirte con un nuevo hombre, de revestirte con nuevos pensamientos en Dios, de quitar tu prudencia para poner la prudencia del Señor y permitir que todas tus acciones sean guiadas por el Espíritu Santo, toda frustración se va a ir y te vas a poder dar cuenta que todo fruto determinado por Dios, por cosecha, constituido en Cristo Jesús, es una realidad para tu vida. A eso debemos apuntar en todos los aspectos, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra vida espiritual, en todos los aspectos, en tu vida sentimental, en todos los aspectos, algo crucial va a pasar. Así que la falta de una renovación completa en nuestras mentes, ¿qué va a terminar? ¿A qué nos termina llevando? Pues a regresar una y otra vez a esas prácticas conocidas del viejo hombre. Acomodarnos en el mismo lugar y no establecernos en ese nuevo, determinado por el Señor, donde hay mejores y grandiosas bendiciones, promesas cumplidas en Él. Esa es tu elección, esa es mi elección, y hacia nosotros es donde Dios quiere que precisamente vayamos hoy. Ahora, lo tercero es que para avanzar nosotros necesitamos tener como meta ser semejantes a Dios. Escuchen, para avanzar, la meta que debe haber en tu mente y en tu corazón es ser semejantes a tu Padre, ese nuevo Padre que tienes, ser semejantes a nuestro Señor, a nuestro gran Dios. A ese debemos ser semejantes. Efesios 4:24 dice, póngase la nueva naturaleza, o pónganse más bien la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ahora, no sé si notas, pero muchos de nosotros cuando llegamos al cristianismo, llegamos a creer que lo que realmente nos define es lo que hacemos. Uno piensa, lo que yo hago es lo que determina que soy un verdadero creyente. Y esto está muy fuera de la verdad de la Escritura. Porque lo que realmente nos define es lo que nosotros somos. O sea, por cuanto somos, por eso hacemos. ¿Y esto por qué resulta ser importante en la renovación del entendimiento? Porque tú tienes que procurar precisamente ser. Y el procurar ser, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, te va a llevar a cumplir el objetivo. Esa meta de ser a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es importante. Hay muchos cristianos que tienen mucho tiempo caminando en el Señor, pero no se parecen a su Dios. ¿Y por qué razón? Porque no se han renovado en el espíritu de su mente. Porque sus pensamientos siguen siendo los mismos y ellos terminan definiendo sus acciones. O sea, sus acciones se parecen más a un hijo del diablo que a un hijo de Dios. Sus resultados se parecen más a los resultados de un hijo del diablo que a un hijo de Dios. Y esto resulta ser mucho más trascendente cuando nosotros pensamos en lo que el mundo considera. Porque el mundo cree que lo define es lo que hace, no lo que es. Y por eso los hombres, a pesar de todas las disciplinas que quieran imponerse, a pesar de todas las reglas que quieran cumplir,
finalmente terminan una y otra vez en el mismo lugar, dando círculos en el mismo desierto, cumpliendo esa misma resignación o viviendo en esa misma resignación de no poder ser transformados o cambiados. Y es porque no han entendido que el principio está en que si ya yo soy, ahora puede en mí darse una renovación completa en mi alma que me lleve precisamente a ser semejante a mi Creador, semejante a ese Dios maravilloso y poderoso que me ha establecido como su hijo. Eso es lo que debe pasar. Entonces, aquí hay una diferencia que resulta ser crucial. O sea, y la diferencia está en que nosotros desde lo que somos, eso es lo que hacemos, y no desde lo que hacemos, pues somos. En esto se halla la importancia precisamente de que se geste ese cambio en nuestra mente para que nuestros frutos correspondan con esa nueva naturaleza que nos ha sido dado, y así se vea esa diferencia marcada entre los que somos creyentes y los que no lo son. Ahora, es importante que tú puedas entender esto, que es importante aclarar que los hijos de Dios son los únicos que tienen la capacidad de poder renovar su mente. O sea, nadie más lo puede hacer. Los hombres sin Cristo, por mucha, como te decía, disciplina que se imponga en su naturaleza caída, los condena y siempre los conducirá a que puedan tener las mismas acciones. Acciones, como nos describe la palabra, de un hombre viejo, de un hombre muerto, de un hombre que está perdido en sus delitos y en sus pecados. Ahora, mira que uno nota que los científicos, pues, y tengo que colocarlo entre comillas, que estudian la conducta animal, han llegado a la conclusión que el hombre procede del mono. Ahora, ¿por qué? Porque encuentran una similitud en el orden de su morfología y además su facilidad para imitar ciertas conductas humanas. Pero los que hemos leído la Escritura, pues sabemos que esto es absolutamente falso. Todos esos animales fueron creados por el Señor, ninguno de ellos realmente evolucionó, y así también fue la creación del hombre. Fue establecida por Dios y como lo más alto, lo más maravilloso, lo más hermoso dentro de todo lo establecido por Él. Allá, eso que vemos en Génesis. Así que como los hombres sin Cristo no tienen la capacidad para cambiar, o sea, o más bien, así como tendríamos que decir más bien que los monos no tienen la capacidad de evolucionar, pues los hombres sin Cristo tampoco tienen la capacidad de renovar o cambiar su mente. Eso no va a pasar. Bueno, ¿y esto por qué es trascendente en medio de esta enseñanza? Porque si tú sientes que tus actitudes siguen siendo recurrentes de haber supuestamente aceptado al Señor Jesús, pues tienes que hacerte la pregunta si lo que pasó en ti fue real. Porque si lo que pasó en ti fue real, inmediatamente lo que se activó fue una capacidad de una renovación continua de tus pensamientos para acercarte a esa voluntad perfecta del Señor, para que la puedas comprobar y para que puedas ver un cambio que se va suscribiendo a medida que tienes la revelación de la palabra de Dios en tu vida, en esas diferentes áreas en las que antes te sentías estancado, en aquellas en las que te sentías que no podías avanzar, en las que te sentías incluso resignado. Entonces, si eres hijo de Dios, tiene que proceder un cambio, tiene que haber un salto. Tienen que haber cosas que de manera recurrente están siendo cada vez mejores en ti y que se están pareciendo a la realidad que Dios estableció a través de lo conquistado en la cruz para nuestras vidas. Ahora sí vamos a Colosenses. Quiero que vayas a Colosenses conmigo. Capítulo 3, versículos 9 y 10. Colosenses 3, 9 y 10 dice: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Miren lo que ya pasó. O sea, Dios ya nos quitó eso a través del nuevo nacimiento. Y dice el versículo 10, es nuestra acción: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Nueva traducción viviente. Estoy leyendo allí. Ahora, este vestirnos con la nueva naturaleza a la que se refiere el apóstol Pablo apunta precisamente a renovar nuestros pensamientos. Ahora, él nos está diciendo cómo. Aquí está implícito cómo. Él nos está llamando a conocer más a Dios. De hecho, es como la oración que hace en Efesios en el capítulo 1, a partir del versículo 17. Habla de conocer más a Dios. Y ese conocer no es simplemente esa idea que nosotros tenemos cuando nos encontramos con alguien y nos los presentan. No. Esto habla de intimidad. Esto habla de meditar profundamente en los pensamientos de Él para que hagan parte de nosotros. O sea, es casi como esa unidad perfecta que se da entre un hombre y una mujer cuando entran en una relación sexual. Así, o sea, es esa intimidad a la que Dios precisamente nos está llamando para que pueda proceder un cambio real. Así que cada vez que nosotros conocemos más a nuestro Creador a través de la palabra, Él empieza a ser parte nuestra. Y esto nos conduce consecuentemente a cumplir precisamente la meta. Esta meta que te decía que debemos trazarnos, y es ser semejantes a nuestro Dios, ser semejantes a nuestro Padre. Y aquí precisamente se halla la clave para que tú y yo podamos avanzar, para romper con esos círculos viciosos del desierto. Ser como nuestro Padre, o sea, vivir en el orden de esa santidad y esa justicia que lo describe a Él.
Esto nos pone en el camino de ir hacia adelante, en el camino de avanzar, en el camino de no tener fronteras, en el camino de que nada nos detenga, en el camino de nosotros poder proceder a un cambio sustancial en lo que tiene que ver con nuestra vida. Hoy, el Señor te está regalando una clave maravillosa, una clave del por qué tú estás luchando con ciertas cosas que no has podido vencer, cosas que no has podido de alguna manera derribar y que te están deteniendo en tu andar. Te sientes caminando en los círculos viciosos del desierto. Y hoy Dios te está dando la clave para que se quebrante. No solo tiene que ver, escucha, con el hecho de que Él ya lo hizo, tiene que ver con el hecho de la decisión que tú tomas, la decisión de tu propia elección para que tu vida pueda ser otra, para que tu vida pueda llegar a donde Dios quiere que llegue. Y bueno, quiero concluir precisamente mostrándote algo que también está en el orden del Antiguo Testamento, muy suscrito ahí a Josué. Sabes que lo hemos estado estudiando y descubriendo cosas maravillosas. Pero si tú deseas ver más en tu vida y avanzar, no puedes estar pensando de la misma manera y creer que vas a obtener un fruto diferente o que vas a obtener un resultado diferente. No funciona así. O sea, ¿dónde está el asunto? ¿Dónde está el asunto? Deja de mirar hacia el exterior, deja de culpar a los demás, deja de culpar a las circunstancias, incluso deja de culpar al diablo, pues el diablo hace su trabajo y lo hace muy bien. Tú tienes que hacer el tuyo. ¿Cuál es ese? Decidir renovar tu pensamiento. Quisiera que pudieras acompañarme otra vez allá a Josué. Vamos a Josué, el capítulo 6. Voy a leer a partir del versículo 20. Josué, capítulo 6, versículo 20, para cerrar, para concluir este tema. Mira lo que nos dice, versículo 20 y 21. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocería, y el muro se derrumbó. El pueblo subió, escúchalo, subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. Y esto parece que fuera un poco redundante. Dice derecho y hacia adelante, pero eso habla de avanzar. Y dice, y la tomaron. Versículo 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejas, y hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Ahora quiero que veas, porque lo que ha estado pasando en tu vida es que hay muros que debes derribar. Muros que están en tu mente, que no te permiten precisamente avanzar. En este caso, Dios derribó los muros que impedían que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida, que pudiera ver la plenitud, entrar al descanso de Dios. Y Dios quiere que tú puedas entrar a su descanso, que tú puedas entrar a su paz. Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con derribar esos pensamientos, esas fortalezas mentales que se han generado allí y que te hacen sentir temeroso, que te hacen sentir angustiado, afanado, que te hacen pensar que tal vez Dios no es suficiente como lo pensó esa primera generación que no entró. Esos que pensaron que definitivamente la fuerza del Señor no los podía introducir a sus promesas. Y hay quienes estamos allí, por eso hay que derribar esos pensamientos que no nos dejan salir de los círculos viciosos del desierto. Hay áreas en nuestra vida sin conquistarlas. Y Dios desea que hoy nosotros podamos tomar una lección, que hoy podamos tomar una decisión. Y es que todo aquello caiga. De hecho, si tú ves, este pueblo entró y aniquiló todo, ovejas, hombres, mujeres. ¿Por qué razón lo hizo? Porque no podía permitir que nada se levantara nuevamente en su pensamiento, nada se levantara, ninguna maleza se levantara nuevamente en ese terreno o en el terreno de sus mentes para hacerlos declinar. Por eso Dios estableció que no hicieran pacto con ninguna de las naciones de esa tierra, porque los harían declinar en su creer, en su avanzar, en su poder llegar a donde Dios desea. Y es lo mismo que pasa con nuestra vida y lo que tenemos que considerar precisamente esta noche. Entonces, Dios, quiero que sepas que ya hizo su parte, la hizo en la persona de Cristo Jesús. O sea, Él estableció el que nosotros pudiéramos tener mejores promesas, mejores bendiciones, cosas más grandes, cosas más maravillosas, cosas más gloriosas. Así lo hizo de igual manera con su pueblo. Él fue por delante de ellos y venció y conquistó. Pero ahora resulta ser absolutamente imprescindible el que nosotros seamos transformados a través de la renovación de nuestra mente. Esa transformación nos va a llevar a ver más en nuestras vidas, en nuestro carácter, en lo que conquistamos, que ya fue más bien conquistado por Cristo, que ahora poseemos, en poder ver más, en poder alcanzar más, en poder llegar más lejos. Recuerda que somos sin fronteras y por eso el Dios eterno hoy nos entrega esta palabra, porque vamos por más, vamos a avanzar, nada nos puede detener. Así que vamos para adelante. Recordemos que Dios nos ha constituido hoy de una manera que el nombre que nos dio nos define. Hoy somos sin fronteras. Así que oramos en esta noche. Quiero orar por dos grupos de personas. Aquellos que tal vez no han recibido a Cristo nunca antes como su Señor y su Salvador y por eso se ven esclavos de sus conductas y sienten esa frustración en su corazón de no poder llegar más lejos. Están dominados por su pecado, están dominados por sus delitos, están dominados por acciones que claramente desagradan al Señor. Quiero hablarte a ti, ese es el primer grupo. Quisiera que pudieras hacer una oración conmigo, una oración de entrega. Dile al Señor: Dios, hoy
he escuchado esta palabra y hoy decido desde mi corazón no solo permitirte que renueves mi mente, sino que transformes por completo mi espíritu. Yo reconozco mis pecados, reconozco que he hecho mal delante de ti, reconozco, Señor, que he vivido una vida de impureza y de suciedad, reconozco, Dios, que hoy necesito arrepentirme y por tanto lo hago para que tú me des de esa vida abundante y entonces proceda un cambio desde mi elección y mi decisión, Señor, de todo lo que está en mi pensamiento que me ha tenido anclado, que me ha tenido esclavizado, que no me ha permitido avanzar. Así oro hoy, Dios, y te agradezco por tu salvación, por esa gracia que derrama sobre mí, Señor, y que me hace ser nueva persona, un nuevo hombre, Señor. Todas mis conductas quedan atrás y ahora, a partir de hoy, empiezo a revestirme como un nuevo hombre. Gracias, Dios, por aceptarme y hacerme tu hijo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si has repetido esta oración, quiero decirte que toda esa gracia divina está sobre ti y que te ha constituido como un ser absolutamente nuevo, y este es un nuevo caminar, un nuevo tiempo, un nuevo empezar, una vida sin fronteras. Y ahora para ti, que ya haces parte de la iglesia del Señor, que tienes ciertas circunstancias con las que has estado luchando y con las cuales incluso has llegado a bajar los brazos y rendirte ante ellas. Sabes, es tiempo de salir del círculo, de los círculos viciosos del desierto, y ir por más en Dios, ir por todo lo que ya Cristo te dio, no por lo que te va a dar, por lo que ya te dio, lo que ya conquistó en la cruz. Así que oramos. Padre, te doy gracias por mis hermanos, Señor, bendigo sus vidas. Y ahora oro, Señor, para que ellos tengan conciencia de la necesidad de renovar su mente, de renovar sus pensamientos, de colocar en su lugar lo que es el pensamiento tuyo y abandonar toda prudencia, abandonar todo lo que consideramos, Señor, que es la verdad que nos llevará a avanzar. Ahora descansamos en ti, reposamos en ti, Señor, y vamos por más. Vamos por más, Señor, sabiendo que tu bondad, que tu amor y tu poder, Dios mío, hacen que nosotros podamos tener la plenitud de la vida que nos diste, esa vida abundante que nos otorgaste en Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos y por la obra que haces y por la elección y decisión que ellos toman hoy en Cristo. Amén y amén. Bien, iglesia, este ha sido nuestro tiempo, este ha sido el instante pues establecido, determinado por el Señor, separado por Dios para que nosotros podamos seguir creciendo. Y este próximo domingo también tendremos oportunidad de escuchar la palabra para seguir siendo renovados y por tanto transformados. Pero quiero además anunciarte algo. Aquellas personas que nos ven a través de las redes, este próximo domingo nosotros tendremos la oportunidad de celebrar nuestra Santa Cena. Así que quiero que prepares tus elementos ahí en casa. Ahora, lo ideal no es que te quedes en casa, sino que vengas a estar con nosotros. Recuerda que esa es la dinámica. Entiendo que algunos por algunas circunstancias aún están allí, pero los que no, nos vemos en casa. No hay excusa para no estar allí. Así que espero que podamos vernos. Aquellos que están en otras ciudades y que nos están acompañando y que están ahora pues siguiendo este proceso de Sin Fronteras Church, un proceso que se llevará pues no solo en pueblos, naciones, sino en ciudades. Pues tú que estás ahí en otros lugares, pues te invito a que de igual forma pues tomes tus elementos y nos acompañes junto con tu familia a celebrar la Cena del Señor. Y no siendo más, te espero próximo domingo allí en la congregación, aquí en Bogotá, 8 de la mañana y 10 de la mañana. 1000 bendiciones sobre tu vida y que Dios haga que esta palabra se vuelva vida de tu vida. Bendiciones. Muchas gracias.